Vamos a estudiar o a relacionar las razones trigonométricas de ángulos suplementarios. Definición matemática. Dos ángulos son suplementarios si suman 180 grados. Por ejemplo, el suplementario de 10, 170. Suplementario de 30, 150. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a recordar que el ángulo me lo pueden expresar en radianes. Y en este caso nos lo han expresado en grados, pero también es frecuente que en vez de ponernos alfa y 180 menos alfa, me pongan, en vez de 180 grados, pi menos alfa. Repito, ángulo expresado en grados, ángulo expresado en radianes. Bien, pues vamos a ver cómo se relacionan las razones trigonométricas cuando los ángulos suman 180 grados, es decir, son suplementarios. Empezamos. Primero tomo un ángulo de referencia. El truco, ya os lo he dicho cuando hablamos de complementarios, si estas marcas simbolizan, por ejemplo, 30 grados, yo voy a tomar un ángulo bastante finito, para que se entienda bien. Este ángulo valdría, por ejemplo, 10 grados, pero yo lo voy a llamar alfa. Trazamos hacia el eje X y obtenemos el primer triángulo. ¿Cuál sería el suplementario de alfa? Pues evidentemente 180 menos alfa, o si me lo dan en radianes, pi menos alfa. Luego sería 180 menos ese pequeño valor de alfa, nos dejaría el ángulo en esa posición. Se supone que este ángulo sería un ángulo de 180 menos alfa, o repetimos, si expresaran en radianes, pi menos alfa. Trazamos hacia el eje X y formamos el triángulo. Vamos a ver cómo se relacionan las razones trigonométricas del ángulo alfa y del ángulo 180 menos alfa. Seno de alfa. Aquí tenemos coseno de alfa. Y seno entre coseno obtendríamos la tangente de alfa. Comentario idéntico al de los ángulos complementarios. Quien no lo entienda, revisión oftalmológica, porque esto no son matemáticas. Vamos a ver. Seno de alfa, seno de 180 menos alfa. Exactamente iguales. El seno de alfa es idéntico al seno de, lo voy a expresar en radianes, pi menos alfa, o si alguno quisiera, 180 menos alfa expresado en grados. Coseno de alfa, coseno de pi menos alfa, idénticos en longitud de signo opuesto. Coseno de alfa igual a menos el coseno de pi menos alfa. Y para la tangente sabemos que equivale a seno de alfa partido de coseno de alfa. Seno de alfa equivale a seno de pi menos alfa. Coseno de alfa igual a menos coseno de pi menos alfa. Más entre menos menos, seno de pi menos alfa entre coseno de pi menos alfa, tangente de pi menos alfa. Resumen a esta lámina: cuando dos ángulos suman 180 grados, bien expresados los ángulos mediante grados o radianes, en todos los casos el seno de un ángulo es idéntico al seno del otro. Coseno de un ángulo igual al opuesto del coseno del otro. Y la tangente de un ángulo igual a la opuesta de la tangente del otro. Tema concluido.